No hay experimento en la Claro. actualidad que haya demostrado que la Tierra gira. Entonces vos decís, pará, ¿cómo? Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Ahora consideremos las diferentes categorías de inversiones térmicas. Como recordarán, los conductos troposféricos ópticos juegan un papel principal en este asunto de los fenómenos de refracción, como los espejismos superiores y la fata morgana. Ya dijimos que los conductos ópticos se forman a partir de fuertes inversiones térmicas. La primera categoría de inversión térmica es la que se da cerca de la superficie terrestre. Tenemos dos tipos: la inversión por radiación y la inversión por advección. En el caso de la inversión por advección, incluyendo la inversión marina, podemos definir la advección en meteorología como un proceso donde se transporta el calor o la humedad de forma horizontal, a diferencia de la convección, que es el proceso donde se transporta el calor o la humedad de forma vertical. Tengamos presente lo siguiente. Imaginemos un día soleado en donde la superficie del terreno estará más caliente que la superficie del agua. Generalmente, el terreno es mejor conductor de calor que los cuerpos acuosos. Por esa misma razón es que los cuerpos acuosos retienen el calor por mayor tiempo que la superficie del terreno, que transfiere su calor con mayor facilidad. Así que el calor específico del agua es mayor, o en otras palabras, necesita mayor cantidad de calor para que haya un cambio en su temperatura. Entonces vemos un movimiento del aire desde el mar hacia tierra cuando es de día, por lo que se conoce como brisa marina. La inversión marina, en ciertas temporadas del año, ocurre cuando el aire se enfría a lo largo de un gran cuerpo de agua. Esta capa de aire frío, cercana a la superficie del agua, desplaza el aire caliente hacia la parte superior y por ende tendremos una inversión de temperatura. Esto es bastante parecido a lo que ocurre en una inversión frontal. Cabe mencionar que cuando una masa de aire con bastante humedad se mueve horizontalmente sobre la superficie fría, se forman nieblas conocidas por nieblas de advección. En el siguiente timelapse es más que notable la aparición de la niebla de advección. Así que, en resumidas, esto es una representación de lo que ocurre con una inversión marina. Por supuesto, no es de extrañarse que cuando es bastante fuerte la inversión, según llegan ciertas temporadas del año, sea un factor en la formación de un conducto troposférico óptico, y veamos fenómenos de refracción en vistas a través de grandes cuerpos de agua, como en estos videos en donde tenemos el caso de la vista al skyline de Chicago. Pueden notar el conducto óptico en esta región. En este otro video, que es en la bahía Skunk Bay en Washington, el agua de la deriva del Pacífico Norte en esta región es bastante fría y en ciertas épocas del año se pueden formar fuertes inversiones de temperatura. En el video se percibe claramente el conducto óptico, que no es muy alto desde la superficie.
Ahora veamos la inversión por radiación. Hay varios tipos de enfriamiento, como lo puede ser el enfriamiento por expansión, según una masa de aire va ascendiendo, tema del que hablaremos más adelante. También tenemos el enfriamiento por conducción y el enfriamiento radiativo. La inversión por radiación es comúnmente conocida por inversión nocturna. Recuerdan que durante el día, parte de la radiación solar es absorbida por la superficie y luego la misma emite calor radiante en forma de radiación infrarroja. En este caso, la superficie está emitiendo radiación infrarroja hacia la atmósfera, y si no hay nubes de por medio, estará perdiendo calor de forma rápida. Las capas de aire cercanas a la superficie se enfrían más rápidamente por los procesos de radiación y conducción que las capas de aire superiores, generándose así una inversión térmica en donde tenemos una capa de aire frío cerca de la superficie terrestre y más arriba una capa de aire cálido. La inversión de temperatura se produce cuando hay poco movimiento del viento cerca del suelo, por lo que hay poca mezcla en las capas inferiores de la atmósfera, y el suelo tiene tiempo suficiente para enfriarse adecuadamente. Por supuesto, si hay bastante humedad presente, se puede formar niebla, la cual se conoce por niebla de radiación. Noten en la animación el efecto de este tipo de inversión en un lugar como un valle. Vemos nuevamente cómo el humo y la niebla quedan atrapados en la capa de aire frío y no pueden seguir subiendo hasta luego que amanece y va desapareciendo la inversión. La última categoría de inversión térmica es la inversión superior, la que se da alejada de la superficie terrestre. Tenemos la inversión frontal, la inversión por subsidencia y la inversión por turbulencia. En el caso de la inversión por subsidencia, deberemos explicar qué es un proceso adiabático. En termodinámica, se describe el proceso adiabático como un sistema termodinámico en donde no ocurre una transferencia de calor o de materia con su entorno. Ahora veamos cómo ocurre un proceso adiabático en una masa de aire. Digamos que tenemos una masa de aire en movimiento vertical, ya sea en ascenso o en descenso, en medio de aire estacionario. Recordarán que el aire es mal conductor de calor, y decimos que si en esta masa de aire en movimiento vertical no ocurre una transferencia de calor con el aire que está en su entorno, está pasando por un proceso adiabático. En una atmósfera estándar, tenemos una disminución promedio en la temperatura de 0,65 grados Celsius por cada 100 metros de altura. Cuando tenemos una masa de aire pasando por este proceso adiabático en su movimiento vertical, en donde no hay una transferencia de calor, con el aire en su entorno y el vapor de agua contenido no se ha condensado, vamos a tener una disminución aproximada de 1 grado Celsius por cada 100 metros de altura. A este se le conoce por gradiente adiabático seco. Por otro lado, cuando en esta masa de aire ocurre la condensación del vapor de agua, se libera el calor latente del mismo. Cabe mencionar que el calor latente es la energía térmica absorbida o liberada por una sustancia durante un cambio en su estado físico. Entonces, cuando ocurre la condensación en esta masa de aire, tendremos una disminución de temperatura con la altura más lenta de aproximadamente 0,6 grados Celsius por cada 100 metros de altura. A este se le conoce por gradiente adiabático húmedo. Ahora bien, si esta masa de aire está pasando por un proceso en donde no hay transferencia de calor con el aire de su entorno, ¿cómo es que se enfría o se calienta? Veamos lo siguiente.
Veamos cómo ocurre el calentamiento por compresión. Vamos a causar una compresión y observen cómo aumenta la temperatura. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir si causo una expansión? Pues que va a haber una pérdida de energía interna en el gas y va a disminuir la temperatura. Mostremos un simple experimento. En este caso se usa alcohol. Noten que después que se comprime el aire adentro de la botella, al ocurrir una expansión, el aire sufre un enfriamiento y ocurre la condensación. Volvamos a recordar cómo es que un globo meteorológico revienta en una determinada altura, puesto que el gas del globo se expande cuando progresivamente disminuye la presión de la atmósfera con la altura. Por el contrario, si forzamos el globo a descender, veremos cómo disminuye su tamaño según aumenta la presión atmosférica en el descenso. Así que simplifiquemos el asunto. Cuando esta masa de aire, que no intercambia calor con el aire que la rodea, suba, progresivamente se irá enfriando por expansión. Por el contrario, cuando esta masa de aire descienda, progresivamente se irá calentando por compresión. Podemos usar las siglas GVT para el gradiente vertical de temperatura promedio, GAS para el gradiente adiabático seco y GAH para el gradiente adiabático húmedo. Tengamos presente que el gradiente adiabático seco es casi constante y también se puede dar la ocasión en donde tendríamos un gradiente superadiabático, que es una situación donde baja la temperatura con la altura más bruscamente. Vemos que la superficie terrestre absorbe parte de la radiación solar que lo impacta, así que se calienta. A su vez, hay aire que se calienta por conducción con esta superficie caliente. Entonces, tendremos una masa de aire que está más caliente que el aire que la rodea. Por ende, es menos densa. ¿Qué pasa cuando tenemos un fluido menos denso adentro de otro más denso, que va a ser desplazado por el fluido más denso que lo envuelve? Por lo tanto, va a subir. Como ya se dijo, al ir teniendo menor presión atmosférica con la altura, esta masa de aire se irá enfriando por expansión. Y ya sabemos que a menor temperatura, más rápido iremos alcanzando la saturación en el aire. Así que una vez pasamos el nivel de condensación, el vapor de agua se comienza a condensar y entonces vemos la formación de nubes. Noten que en este caso, el GVT está en todo momento a la izquierda del gradiente adiabático, así que la atmósfera del ejemplo es absolutamente inestable y es una situación con bajas presiones y de condiciones ciclónicas. Ahora veamos lo contrario. Pongamos el caso en donde el GVT está en todo momento a la derecha del gradiente adiabático. Esto significa que la masa de aire se enfría más rápidamente con la altura que el aire que la rodea. Por lo tanto, es más densa. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un fluido más denso que otro que lo rodea? Que se comienza a hundir. Así que tendremos una masa de aire en descenso y, por supuesto, la presión atmosférica va a ir en aumento, por lo que esta masa de aire se irá comprimiendo. Como se vio, cuando comprimimos una masa de aire, se irá calentando en el descenso. Entonces, consideramos la atmósfera del ejemplo como absolutamente estable. Así que tenemos altas presiones, generalmente los cielos estarán despejados y tendremos condiciones
anticiclónicas. Puede pasar que una masa de aire alcance la misma temperatura que el aire que la rodea y por ende ni sube ni baja. La inversión por subsidencia se desarrolla a medida que este aire a gran altitud se hunde. Esto puede ser un proceso largo que tome algunos días. Entonces, este aire se calienta por compresión según va descendiendo, produciendo una capa de aire cálido, seco y muy estable. Puede darse el caso de que se presente una inversión por radiación y una inversión por subsidencia al mismo tiempo. Pasemos al próximo tipo, que es la inversión frontal. Cuando tenemos un frente frío superficial, que es justamente una masa de aire frío en movimiento, el frente de esta masa se mete como si fuese una cuña, desplazando hacia arriba el aire más caliente cuando colisiona con el mismo. Por supuesto, este movimiento ascendente del aire caliente y húmedo genera inestabilidad. Entonces, vemos formación de nubes. Regresando con el asunto de la inversión frontal, en la animación vemos cómo el humo no puede seguir ascendiendo una vez pasa el frente, quedando atrapado. Ahora le toca el turno a la inversión por turbulencia. Verán, en la dinámica de fluidos se consideran los siguientes tipos de flujo. Uno es el flujo laminar, que como dice su nombre, es un flujo en capas paralelas o láminas sin interrupción entre ellas. El otro tipo de flujo es el flujo turbulento, caracterizado por cambios caóticos en la presión y la velocidad del flujo. La turbulencia es causada por el exceso de energía cinética en partes del flujo de un fluido, que supera el efecto de amortiguación de la viscosidad del mismo. Es por esto que mientras menos viscoso es el fluido, más fácil se puede dar una turbulencia. Se puede predecir el inicio de una turbulencia, para este caso, número de Reynolds, y se utiliza en situaciones como el flujo de una tubería. Sin embargo, para la predicción del inicio de las turbulencias, en el caso de la atmósfera, se usa más bien el número de Richardson. Para entender la inversión por turbulencia, veamos la siguiente imagen. Tenemos aire con una disminución estándar de 0,65 grados Celsius en cada 100 metros de altura. Ahora tenemos una masa de aire en ascenso en donde ocurre la turbulencia convectiva. Sucede que esta mezcla de aire puede causar que tengamos aire más frío y por arriba de la turbulencia tengamos aire más caliente. Es entonces cuando ocurre la inversión de temperatura. Todos estos temas que influyen en el comportamiento de la refracción atmosférica, ya sea terrestre o astronómica, nos deja claro que el mundo real no funciona por arte de magia. Nos deja claro la cantidad de verdaderos profesionales desenvueltos en la observación, estudio y comprobación de los procesos atmosféricos. Y nos queda claro la amplia ignorancia de la comunidad sectaria, comenzando por los canales de pseudociencia que aseguran que la Tierra es plana, como este novato Landucci, que sugiere que su fata morgana mágica es un fenómeno continuo o perpetuo, que es el causante de que no se pueda saber la distancia o posición del Sol, o que sea el causante de que no veamos la base de los edificios según la distancia. Aparte de que estas explicaciones son completamente delirantes, podemos ver que la atmósfera es cambiante y hay que tener un conocimiento empírico basado en observaciones reales con instrumentación por personas calificadas y con amplios conocimientos
verdaderamente científicos para saber qué ocurre en la realidad. Y que una pandilla de sofistas, como estos líderes terraplanistas, que se creen alguna clase de científicos y que creen que con su verborrea fraudulenta podrán evidenciar alguna cosa de forma empírica,